un lugar donde las comunidades avanzan hacia el matrimonio a través de la práctica de secuestrar a la esposa o secuestrar al esposo. Un lugar donde los muertos aún reciben dinero, casas e incluso teléfonos de última generación cada año de sus descendientes. Vietnam, un país lleno de misterios y peculiaridades, uno de los más singulares del sudeste asiático. Número 1. Los matrimonios más extraños de Asia. Para muchas personas, hoy en día una relación a menudo comienza con una conversación, una cita, o simplemente un encuentro casual, pero en algunas comunidades étnicas de Vietnam el matrimonio solía comenzar de maneras completamente diferentes. Una de las costumbres más famosas es la de tirar de la esposa de los Agmon. Este nombre a menudo lleva a malentendidos entre los extranjeros, porque al escuchar las palabras tirar de la esposa no son pocos los que inmediatamente imaginan un matrimonio forzado, pero en realidad la historia es mucho más compleja. Según la tradición, el hombre y la mujer suelen conocerse o haberse estado conociendo previamente. Después de alcanzar un cierto consenso, el chico junto con sus amigos llevará a la chica a su casa en un ritual simbólico. Luego las dos familias comienzan los intercambios formales relacionados con el matrimonio. Por supuesto, al igual que muchas otras costumbres tradicionales en el mundo, la forma de llevar a cabo esto ha cambiado significativamente para adaptarse a las leyes modernas y a las nuevas concepciones sociales. Pero lo interesante es que la costumbre de tirar de la esposa es solo una pequeña parte del diverso panorama matrimonial de Vietnam. En algunas otras comunidades, la historia se desarrolla en la dirección opuesta. La mujer es quien toma la iniciativa para elegir a su pareja. El hombre se convierte en el elegido. Incluso en algunos lugares después de casarse el esposo se mudará a vivir con la familia de la esposa en lugar de lo contrario. Estas cosas que parecen inusuales, reflejan una realidad interesante. Vietnam no es un bloque cultural homogéneo. Es el hogar de 54 etnias con lenguas, costumbres y visiones de la familia muy diferentes. Hay prácticas que han existido durante cientos de años. Hay costumbres que están cambiando gradualmente con la sociedad moderna. Y hay cosas que siguen existiendo porque están ligadas a la identidad de toda una comunidad. Es notable que aunque las formas de matrimonio pueden variar, la familia siempre mantiene un papel especialmente importante. En muchos casos el matrimonio no es solo la historia de dos individuos, sino también una relación entre dos familias, entre dos linajes, y a veces entre toda una comunidad. Quizás por eso, junto al mundo tangible de la vida cotidiana, muchas personas aún creen que existe otro mundo. Un mundo de antepasados, espíritus y cosas que no se pueden ver a simple vista. Y para entender Vietnam tendremos que adentrarnos en ese mundo. Número 2. ¿Por qué los vietnamitas siguen enviando dinero a los muertos? Un día ves a una persona quemando dinero. No, un billete. No dos billetes, sino un montón grueso de dinero. Luego también quema casas, coche, teléfonos inteligentes, incluso a veces aviones, villas o artículos de lujo hechos completamente de papel. A primera vista esto puede parecer muy confuso, pero en Vietnam esta imagen es bastante familiar en muchas ocasiones especiales del año. Según la creencia tradicional, la vida no termina completamente después de que una persona deja este mundo. Muchas personas creen que los antepasados continúan existiendo en otra forma y mantienen un vínculo con sus descendientes. Por eso, ofrecer ofrendas o quemar papel de oro se considera una forma de expresar recuerdo y respeto filial. Lo interesante es que los objetos que se envían parecen cambiar con el tiempo. Antes la gente solía quemar billetes de papel, ropa o artículos de uso cotidiano simples. Hoy en día puedes encontrar modelos de teléfonos inteligentes, laptops, coches de lujo o incluso villas de varios pisos hechas de papel. Las cosas que existen en el mundo de los vivos parecen aparecer también en el mundo de los difuntos. Pero la creencia en Vietnam no se centra únicamente en los antepasados. En la cultura popular también hay muchas historias sobre almas errantes sin hogar. Esa es la razón por la que muchos lugares aún mantienen rituales para honrar a estas almas. En ciertos momentos del año, la gente prepara comida, dulces y muchas otras ofrendas para compartir con las almas que se cree que aún no han encontrado su descanso. Lo que más sorprende a muchos turistas es que después de que las ofrendas son colocadas a veces ocurre una escena muy especial. Los niños y los habitantes cercanos pueden correr rápidamente a recoger dulces o artículos de ofrenda.
Para los forasteros, esa escena puede parecer una lucha caótica, pero en la creencia popular se considera un signo de que las ofrendas han sido aceptadas. El mundo tangible e intangible parece coexistir siempre en la vida cotidiana. Quizás eso es lo que hace que la creencia vietnamita sea especial. No está completamente separada de la vida moderna. Una persona puede usar un teléfono inteligente, pagar con un código QR y trabajar en un edificio de oficinas moderno. Pero cuando se enfrenta a una decisión importante aún puede encender un incienso para recordar a sus antepasados. No es necesariamente una oposición entre lo moderno y lo tradicional, sino una forma en que ambos coexisten. Y a veces esas creencias conducen a rituales que hacen que quienes los ven por primera vez casi no puedan creer lo que ven. Número 3. Los rituales que sorprenden a los occidentales. Si el mundo espiritual en Vietnam despierta la curiosidad de muchas personas, algunos rituales asociados a ese mundo dejan a no pocos turistas completamente sorprendidos, especialmente cuando son testigos de ellos por primera vez. En ciertos festivales y rituales de creencias populares, los participantes a veces realizan acciones que en muchos otros lugares son casi inimaginables. Una de las imágenes más famosas es el fenómeno comúnmente conocido como Sien Linh. En estos rituales algunos participantes utilizan objetos largos para atravesar la mejilla o áreas de piel blanda en el cuerpo. Lo extraño es que muchos de ellos parecen no mostrar signos de dolor como lo imaginarían los forasteros. Para quienes lo presencian por primera vez la escena suele ser impactante, pero para los participantes esto no es un espectáculo, es una parte de su fe. Una forma de expresar devoción o conexión con las fuerzas espirituales en las que creen. Lo interesante es que tales rituales no son comunes en la vida cotidiana. La mayoría de los vietnamitas solo los conocen a través de festivales o ciertas comunidades de creencias. Sin embargo, la existencia de estos rituales muestra cuán diversa es la cultura en Vietnam. No solo hay ceremonias a gran escala. Incluso en la vida diaria existen costumbres que despiertan la curiosidad de muchos extranjeros. Por ejemplo, el Cao Hieu. Si alguien ve por primera vez las largas marcas rojas en la espalda o los hombros de una persona, podría pensar que ha tenido un accidente o una lesión, pero en realidad es un método de cuidado de salud popular en la medicina tradicional. La persona que lo realiza utiliza una moneda o un objeto de borde redondeado junto con aceite para raspar la piel. Según la creencia tradicional, esto ayuda al cuerpo a sentirse mejor cuando está cansado o resfriado. Hoy en día la medicina moderna y los nuevos métodos de cuidado de la salud se han vuelto mucho más comunes. Sin embargo, muchas costumbres tradicionales siguen coexistiendo con la vida moderna. Esto es bastante característico de Vietnam. Puedes encontrar edificios de oficinas modernos, las últimas aplicaciones tecnológicas y áreas urbanas en rápido desarrollo. Pero al mismo tiempo también puedes ver costumbres que han perdurado a través de generaciones y que aún están presentes en la vida cotidiana. Quizás esa sea la razón por la que Vietnam a veces da la sensación de que muchos mundos diferentes coexisten en un mismo momento. Y esa diferencia no solo se manifiesta en las creencias, también está presente en la vida diaria. Número 4. Cosas que solo suceden en las calles de Vietnam. Si es tu primera vez en Vietnam, hay un momento que casi todos los turistas experimentan: estar al borde de la carretera, mirar el flujo de vehículos que se acerca, y preguntarte, ¿cómo puedo cruzar al otro lado? Delante de ti hay cientos de motocicletas que se mueven constantemente, sin detenerse, sin un espacio claro, sin señales que indiquen que el tráfico va a parar. Pero lo curioso es que millones de personas cruzan calles como esta todos los días, y de alguna manera todo sigue funcionando. Vietnam es actualmente uno de los países con la mayor densidad de motocicletas en el mundo. En muchas ciudades grandes la motocicleta no es simplemente un medio de transporte, es parte de la vida. Puedes ver a toda una familia desplazándose en una sola moto, una persona transportando una planta más alta que su cabeza, una moto cargada de mercancías, o incluso objetos que en muchos lugares solo se pensarían que pueden ser transportados por camiones. Lo interesante es que después de unos días la sensación de caos inicial comienza a desvanecerse. Empiezas a darte cuenta de que dentro de ese caos existe un orden invisible. Los peatones caminan despacio y de manera uniforme. Los conductores ajustan su dirección. Todos se observan mutuamente de manera constante. Nadie realmente se detiene, pero tampoco nadie quiere chocar. Es una forma de coordinación que es difícil de explicar solo con un video, pero el tráfico es solo una parte de la historia.
Lo que sorprende a muchos turistas es la forma en que los vietnamitas utilizan el espacio público. En muchos lugares del mundo las aceras están hechas para caminar. En Vietnam pueden convertirse en cafeterías por la mañana, restaurantes al mediodía, lugares de encuentro para amigos por la noche, y a veces en un taller de reparación de motos o una tienda de comestibles. La vida parece desarrollarse siempre en las calles, no detrás de puertas cerradas, sino justo frente a los ojos de todos. Quizás esa sea la razón por la que muchos dicen que para entender Vietnam no debes comenzar en un museo. Debes comenzar en una esquina de la calle, sentarte en una silla de plástico baja casi al nivel del suelo, pedir un café y observar. En solo unos minutos verás cientos de pequeñas historias pasar ante ti, pero si las calles muestran cómo viven los vietnamitas, lo que sucede dentro de las familias revela cómo piensan. Y ahí es donde encontramos costumbres matrimoniales que hacen que muchos que las escuchan por primera vez piensen que están leyendo una historia de hace siglos. Número 5. El idioma que vuelve locos a los extranjeros. Si hay algo que hace que muchos turistas se sientan seguros al llegar a Vietnam es la tecnología. Hoy en día puedes usar tu teléfono para llamar un taxi, pedir comida o traducir en cuestión de segundos. Sin embargo, muchos rápidamente se dan cuenta de que hay algo que no es tan fácil de superar. Eso es el idioma vietnamita. A primera vista el alfabeto vietnamita parece bastante familiar. Utiliza el sistema de escritura latino similar al inglés, francés y muchos otros idiomas europeos. Esto lleva a muchas personas a pensar que aprenderlo será relativamente sencillo, pero la realidad rápidamente demuestra lo contrario. En vietnamita, la pronunciación a veces es tan importante como la propia palabra. Basta con cambiar la entonación o el acento para que una palabra adquiera un significado completamente diferente. Para los hablantes nativos esto ocurre de manera tan natural que casi no se dan cuenta, pero para los recién llegados puede ser un verdadero desafío. Muchos turistas cuentan que han intentado pronunciar correctamente el nombre de un plato o un lugar, pero al final han dejado a los oyentes completamente confundidos sobre lo que estaban diciendo. Lo interesante es que esta complejidad refleja la larga historia de Vietnam. A lo largo de los siglos, el idioma ha absorbido influencias de diversas culturas, pero aún mantiene su propia identidad. El resultado es un sistema lingüístico que es a la vez familiar y extraño. Puede escribirse con el alfabeto latino y opera bajo reglas que muchos extranjeros nunca han encontrado antes. Pero quizás lo más asombroso no es la dificultad, sino la capacidad de conexión. Desde los mercados de las montañas del norte hasta el delta del Mekong en el sur, decenas de millones de personas con diferentes acentos y dialectos siguen utilizando el mismo idioma para comunicarse cada día. Y a veces esa diversidad también crea situaciones bastante divertidas. Una palabra completamente normal en una región puede tener un significado diferente en otra. Una frase familiar en el norte a veces hace reír a los del sur, y viceversa. Quizás esa sea la razón por la que muchas personas después de aprender vietnamita suelen decir que no solo están aprendiendo un idioma, están aprendiendo una forma diferente de ver el mundo. Pero si el idioma es lo que confunde a muchos al llegar a Vietnam, hay otra cosa que sorprende a no pocos turistas en una dirección completamente opuesta. Esa es la sensación de seguridad. Una sensación que muchos no esperaban antes de poner un pie aquí. Número 6. Un país caótico que sin embargo hace que muchas personas se sientan seguras. Si solo se observa las calles congestionadas, el sonido constante de las bocinas y el flujo incesante de personas, muchos podrían pensar que Vietnam es un lugar bastante estresante para vivir. Pero lo interesante es que muchos turistas comparten un mismo comentario después de pasar tiempo aquí. Se sienten más seguros de lo que pensaban. Es una paradoja bastante especial, porque esta sensación de seguridad no proviene de altas vallas o de la presencia masiva de fuerzas de seguridad. Proviene de la vida que ocurre casi en todas partes. Desde la mañana hasta bien entrada la noche, los cafés siguen abiertos. Los mercados están llenos de gente. Las familias se sientan a charlar frente a sus casas. Los pequeños puestos siguen funcionando en las aceras. Las calles rara vez están completamente vacías. Y es precisamente la presencia continua de personas lo que crea una sensación muy diferente. En muchos lugares la vida transcurre detrás de puertas cerradas. En Vietnam, la mayor parte de la vida sucede en las calles. La gente se ve, se conoce, se observa, y sin querer se convierte en parte del ritmo común del vecindario. Eso crea una forma de conexión comunitaria que muchos turistas reconocen incluso si no hablan vietnamita.
Un vendedor puede ofrecer direcciones. Un dueño de un local puede traer más sillas al ver que hay muchos clientes. Un extraño puede ayudar cuando ve a alguien en apuros en la calle. Acciones pequeñas como estas ocurren con más frecuencia de lo que muchos piensan. Eso no significa que Vietnam sea un lugar perfecto. Al igual que en cualquier otro país, existen problemas que los turistas deben tener en cuenta. Pero lo que sorprende a muchos es que la distancia entre la percepción inicial y la experiencia real suele ser bastante grande. Quizás porque al mirar desde lejos a menudo se ve el caos. Pero al vivir aquí el tiempo suficiente comienzan a darse cuenta de la conexión que hay por debajo. Y esa conexión no solo se manifiesta en la forma en que los vietnamitas se tratan entre sí, también se refleja en la manera en que manejan el dinero. Porque hay algo que hace que muchos turistas que visitan Vietnam por primera vez revisen su billetera. Es la sensación de convertirse en millonario solo unos minutos después de cambiar dinero. Número 7. Donde $100 te convierten en rico. Hay un momento bastante interesante que muchos turistas internacionales experimentan en su primer día en Vietnam. Entran en una casa de cambio con unos cientos de dólares, y unos minutos después salen con millones, incluso decenas de millones. Al mirar su billetera muchos deben revisar varias veces para asegurarse de que no están viendo mal, porque en Vietnam los números en los billetes suelen ser mucho más grandes de lo que la mayoría de los turistas está acostumbrada. Esto genera no pocas historias divertidas. Algunos accidentalmente entregan el billete equivocado. Otros tardan varios días en acostumbrarse a contar cifras con demasiados ceros. Y también hay quienes por primera vez sienten que son más ricos que nunca. Pero lo realmente interesante no radica en la cantidad de dígitos en el billete, sino en su poder adquisitivo. Una comida local puede costar solo el equivalente a unos pocos dólares. Una taza de café puede ser mucho más barata que lo que los turistas están acostumbrados en las grandes ciudades del mundo, y en muchos lugares el costo de vida diario sigue siendo considerablemente más bajo que en muchos países desarrollados. Esto crea una sensación bastante especial. El dinero parece rendir más. Algunas personas llegan a Vietnam con el plan de quedarse solo unas semanas, pero luego extienden su viaje por meses, no porque hayan ganado la lotería, sino porque su presupuesto de repente puede hacer mucho más de lo que podían imaginar. Esto es especialmente evidente en la vida cotidiana. Puedes sentarte durante horas en una cafetería, disfrutar de una comida completa, o moverte entre ciudades a un costo mucho más bajo de lo que muchos predicen. Pero también es esta diferencia la que a veces hace que los turistas olviden algo. Los números pueden ser pequeños, pero el verdadero valor no está en el precio, sino en la experiencia. Porque lo que más recuerdan muchos después de dejar Vietnam no suele ser el dinero que ahorraron, sino lo que vivieron con ese dinero. Las mañanas sentados en una pequeña silla de plástico al borde de la acera, los mercados abarrotados, las conversaciones inesperadas con extraños, y por supuesto los platillos que nunca habían visto en ningún otro lugar. Porque si hay algo que hace que los turistas recuerden Vietnam por más tiempo probablemente no sea el dinero, sino el sabor. Número 8. Platos que hacen que los turistas sientan miedo y adicción. Si hay algo que suele permanecer en la memoria de los viajeros después de dejar Vietnam no son los hoteles, no son los lugares turísticos, sino la comida. Lo curioso es que muchos de los platos famosos de Vietnam no impresionan a primera vista. Un tazón de caldo claro, un simple banh mi, una taza de café goteando lentamente en una silla de plástico al borde de la calle. A primera vista, todo parece bastante normal, pero todo cambia cuando lo pruebas. Es en ese momento que muchos comienzan a entender por qué la gastronomía vietnamita está cada vez más presente en todo el mundo. Lo que hace que la comida vietnamita sea especial no es necesariamente su complejidad, sino su equilibrio. En un mismo plato a menudo te encuentras con el dulzor, la acidez, la salinidad, el picante y el aroma de las hierbas coexistiendo. Ningún sabor domina completamente a los demás. Todo parece estar en un estado de equilibrio. Pero además de los platos familiares para los viajeros internacionales, Vietnam también cuenta con una buena cantidad de comidas que hacen dudar a muchos antes de probarlas por primera vez. El huevo de pato fertilizado es un ejemplo famoso. Para los locales es un alimento común en la vida diaria, pero para muchos viajeros a menudo está en la lista de los platos más desafiantes. Lo mismo ocurre con el mam tom. Basta con abrir la tapa para que su aroma característico genere reacciones completamente opuestas. Algunos lo aman de inmediato, otros necesitan mucho tiempo para acostumbrarse.
Lo interesante es que platos como estos reflejan claramente la personalidad de la gastronomía vietnamita. No intenta complacer a todos, mantiene su esencia, y eso es lo que hace que muchos lo recuerden. Quizás lo más especial no esté en un plato en particular, sino en la forma en que los vietnamitas comen. Desde pequeños puestos en la acera hasta bulliciosos mercados, la comida siempre está ligada al encuentro. La gente se sienta junta, conversan, comparten y dedican tiempo unos a otros. A veces una simple silla de plástico en medio de la acera puede generar conversaciones más memorables que en los restaurantes elegantes. Quizás esa sea la razón por la que muchos después de dejar Vietnam no solo recuerdan el sabor, recuerdan también la atmósfera. Pero si queremos entender por qué este país tiene una cultura tan rica, debemos retroceder mucho más en el tiempo, porque la historia de Vietnam no se escribe en unos pocos siglos. Se ha escrito a lo largo de miles de años de existencia en medio de las continuas turbulencias de la historia. Número 9. País que ha sobrevivido a todos los imperios. Si miramos en el mapa, Vietnam no es un país con una posición fácil. Durante la mayor parte de su historia, esta tierra ha estado justo al lado de los centros de poder más grandes de Asia. Grandes imperios han surgido, se han expandido, luego han desaparecido, pero Vietnam sigue aquí. Eso es lo que ha atraído particularmente la atención de muchos historiadores, porque al observar la historia de este país uno se encuentra constantemente con un patrón que se repite: cambios, adaptación, y luego la continuidad de la existencia. A lo largo de miles de años, muchas corrientes de influencia cultural, política y económica han pasado por esta tierra. Algunas han dejado huellas profundas, otras han ido desapareciendo con el tiempo. Pero lo interesante es que los vietnamitas rara vez aceptan todo de manera intacta. A menudo lo transforman, lo ajustan, y luego lo convierten en parte de su propia identidad. Quizás por eso Vietnam hoy en día alberga muchas capas de diferentes culturas. Puedes ver la influencia del pasado en la arquitectura, en la gastronomía, en el idioma, en las creencias, e incluso en la forma en que la gente lleva su vida cotidiana. Pero en lugar de disolverse en esas influencias, este país parece siempre encontrar la manera de conservar una parte muy propia. Eso crea una paradoja interesante. Vietnam es un lugar que está en constante cambio, pero al mismo tiempo es un lugar donde muchos valores antiguos se han mantenido a través de las generaciones. Quizás por eso al viajar de norte a sur te encontrarás con regiones que tienen colores completamente diferentes, con diferentes platos, con diferentes acentos, con diferentes costumbres, pero todo sigue perteneciendo a la misma nación. Ese es el resultado de una historia mucho más larga de lo que la mayoría de los turistas imagina. Y quizás esa misma historia también ha contribuido a crear algo que muchos no esperan. Un país que no es muy grande en superficie, pero que posee maravillas naturales y obras que llaman la atención del mundo entero. Lugares que al verlos una sola vez te resultarán muy difíciles de olvidar. Número 10. Lugares que casi no existen. Después de explorar las calles bulliciosas, las antiguas costumbres y una historia que se extiende por miles de años, muchas personas suelen pensar que lo más especial de Vietnam radica en su cultura, pero en realidad la naturaleza de este país a veces es aún más increíble que las historias sobre su gente. Uno de los ejemplos más famosos es la cueva de Son Doong. Escondida en los bosques del centro de Vietnam se encuentra la cueva natural más grande que jamás haya sido descubierta por el ser humano. Este lugar es tan grande que podría albergar rascacielos en su interior. Hay secciones de la cueva que alcanzan cientos de metros de altura, tan amplia que las nubes pueden formarse dentro de ella. Incluso existe un ecosistema propio bajo tierra. Pequeños bosques crecen dentro de la cueva. Ríos subterráneos fluyen a través de enormes bloques de piedra. Y los vastos espacios hacen que muchos que entran por primera vez sientan que están explorando un planeta diferente. Pero Son Doong no es el único lugar que provoca esa sensación. En el norte se encuentra la bahía de Ha Long, una región marina donde miles de islas de piedra caliza emergen de las aguas como una pintura creada por la imaginación. En las mañanas brumosas las islas parecen flotar entre el cielo y el mar. Esta escena ha convertido a este lugar en una de las imágenes icónicas más famosas de Asia. Lo interesante es que tanto Son Doong como la bahía de Ha Long tienen algo en común. Hacen que las personas se sientan pequeñas, muy pequeñas. Frente a esos espacios, es difícil no preguntarse cuánto tiempo le ha tomado a la naturaleza crear todo lo que está presente ante nuestros ojos. Millones de años, quizás más. Y eso es solo una pequeña parte de lo que Vietnam posee.
Desde los arrozales en terrazas que se extienden por las laderas de las montañas del norte hasta las cuevas subterráneas, las selvas tropicales y el vasto sistema de ríos en el sur, este país cambia de forma continuamente después de solo unas horas de viaje. Quizás eso es lo que más sorprende a muchos viajeros. Vietnam no se asemeja a un solo destino. Se parece a muchos mundos diferentes ensamblados en una sola nación, y esa diversidad también crea experiencias que muy pocos lugares pueden ofrecer. Experiencias que hacen que muchos no solo vengan a visitar, sino que también deseen regresar una segunda, tercera e incluso muchas más veces. Número 11. Las experiencias que solo se pueden vivir en Vietnam. Hay algo bastante interesante sobre los viajes. Después de muchos años las personas suelen olvidar cómo era exactamente un lugar, pero recuerdan durante mucho tiempo la sensación que experimentaron allí. Y Vietnam es uno de esos lugares que crea muchos recuerdos así. Por ejemplo, en Hanoi hay una cafetería donde los clientes se sientan a solo unos pasos de las vías del tren. La mayor parte del tiempo este lugar parece una calle normal. La gente conversa, bebe café, toma fotos, la vida transcurre lentamente. Luego de repente suena el silbato del tren, las mesas se acercan a la pared, la gente se aparta a los lados, y un enorme tren aparece deslizándose justo frente a ellos. Solo unos minutos después todo vuelve a la normalidad como si nada hubiera sucedido. Esa es una experiencia que muchos viajeros casi no pueden encontrar en ningún otro lugar. Pero Vietnam no solo tiene ciudades bulliciosas. En muchas regiones montañosas del norte, los viajeros pueden pasar varios días viviendo con las comunidades locales, comiendo con ellos, trabajando junto a ellos, durmiendo en casas tradicionales que han existido a lo largo de generaciones. Aquí la vida sigue un ritmo completamente diferente. No hay rascacielos. No hay multitudes apresuradas. Solo hay terrazas de arroz que se extienden por las laderas de las montañas y comunidades que aún conservan muchas de sus costumbres tradicionales. Lo interesante es que en un solo viaje puedes experimentar ambos mundos. Por la mañana tomar café en una ciudad de millones de habitantes. Días después, despertar entre montañas cubiertas de niebla. Pocos países pueden crear un contraste tan fuerte en una distancia relativamente corta. Quizás esa sea la razón por la que muchas personas llegan a Vietnam pensando que se quedarán una semana, y al final terminan quedándose varias semanas, o regresando al año siguiente, porque cuanto más exploran más se dan cuenta de que este país siempre tiene algo que no se ha visto, un plato que no se ha probado, una tierra que no se ha visitado, una historia que no se ha contado. Y es en ese momento que muchos comienzan a entender por qué Vietnam se está convirtiendo en uno de los destinos más queridos de Asia. No por un solo lugar emblemático, sino por la sensación de descubrimiento que parece nunca terminar. Número 12. ¿Por qué millones de turistas regresan a Vietnam? Hay algo bastante interesante sucede con muchos turistas al dejar Vietnam. No suelen decir, acabo de llegar al lugar más hermoso del mundo. Tampoco dicen, este es el país más rico que he visto. En cambio, muchas personas dicen otra cosa. Quiero volver. Esa es una reacción bastante especial, porque Vietnam no es un lugar que posea las ciudades más deslumbrantes del planeta. No es donde se encuentran las construcciones más altas del mundo. Tampoco es un lugar con un costo de vida exorbitante o lujoso. Pero de alguna manera este país deja una huella duradera en la memoria de muchos. Quizás porque Vietnam continuamente crea sorpresas. Por la mañana puedes sentarte en una silla de plástico en la acera a tomar café y observar todo un mundo en movimiento ante tus ojos. Por la tarde puedes caminar entre campos de arroz o por calles antiguas que han existido durante cientos de años. Unos días después puedes estar en medio de una cueva gigante en una región montañosa cubierta de niebla o en una playa tropical completamente diferente. Cada región parece tener una personalidad propia. Cada localidad cuenta una historia diferente. Pero quizás lo que más recuerda a la gente no son los paisajes, sino las personas. Son las conversaciones inesperadas con los vendedores. Son las indicaciones de un extraño. Es la sensación de ser invitado a sentarse a comer con una familia que hace solo unos minutos no conocías. Esas pequeñas cosas rara vez aparecen en las postales turísticas, pero son lo que perdura más en la memoria. Y esa también es la razón por la que Vietnam a menudo crea una paradoja interesante. Muchas personas vienen aquí por la belleza del paisaje, pero regresan por la experiencia. Vienen para ver un lugar, pero al final recuerdan una sensación. Quizás eso es lo que hace a Vietnam diferente. No es un lugar que intenta impresionar con una única maravilla.
Conquista a la gente con miles de pequeños momentos, desde las calles llenas de motocicletas, las antiguas costumbres, las comidas en la acera, hasta las historias transmitidas a través de muchas generaciones. Y cuando juntes todas esas piezas entenderás por qué Vietnam hoy en día no es solo un destino turístico, es una experiencia lo suficientemente diferente como para hacer que millones de personas en el mundo quieran volver una vez más. Si tienes la oportunidad de pasar una semana en Vietnam, ¿qué es lo que más te gustaría experimentar de lo que has visto en el video de hoy? Comparte tus pensamientos abajo. Y si te gustan este tipo de aventuras, no olvides dar like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos de Misterios del Planeta.